Piedad, gracias por la presentación, también por la invitación. Qué rico poder conversar en esta mañana y dedicar un rato a orar. Y qué bueno sobre todo poder hacerlo en compañía de mi esposa, que aunque ella siempre está a mi lado y me acompaña, no es común que ella esté compartiendo conmigo los micrófonos, ¿sí? No es la plataforma, pero sí los micrófonos, ya que lo de ella es más la oración, ¿sí? Allá solita, pero ni las cámaras ni el público. Pero bueno, hoy se ha también dedicado a estudiar conmigo y compartiremos juntos la temática que, como usted lo dice, Piedad, y en la oración lo hizo, esperamos sea de gran bendición y dirigida y guiada por el Señor. Un saludo a todos nuestros hermanos de diferentes lugares, a la profe Yolandita que tiene su cámara encendida, que Dios le bendiga, un fuerte abrazo, recuerdos desde la universidad, y a todos ustedes hermanos que hoy, sin frontera alguna, que esta es la unión de no sé dónde, la unión de no sé qué y tal campo, no. Aquí somos una sola iglesia que estamos clamando, unidos por las bendiciones de nuestro Dios, por ese poder que viene de lo alto y sobre todo con ese gran ejemplo que recibimos del poder de las madres que oran. Vamos a hablar inicialmente acerca de lo que es el poder de la oración, en qué consiste la oración. Después vamos a tomar unos ejemplos de la Biblia de madres que oraron, que intercedieron por sus hijos y que en este día, cuando vamos a interceder por nuestros hijos, vamos a ver que Dios sí responde esas oraciones. Entonces, inicialmente vamos a hablar de lo que dice el camino a Cristo. En ese capítulo titulado ¿Puede el hombre comunicarse con Dios? Es un capítulo muy reconocido. Allí es donde sale la famosa frase: es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Ese es el concepto que da Elena de White, inspirada, por supuesto, para describir lo que es la oración. Abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y yo pienso que en los ejemplos que tomaremos hoy de la Biblia respecto a las mujeres que oraron, vamos a encontrar que ellas abrieron su corazón. Lo abrieron de una manera muy especial. Le dijeron a Dios lo que sentían. Algunas de ellas se equivocaron, algunas de ellas intercedieron, tomaron los errores de sus hijos, otras cargaron con unas situaciones muy difíciles, pero lo hicieron con sinceridad y es uno de los elementos fundamentales cuando nos acercamos a un momento de oración. En esta madrugada debemos poner este elemento esencial para que al abrir nuestro corazón lo hagamos sinceramente, sin tapujos. Si alguien tiene una situación con Dios, dígaselo. Señor, yo estoy enojado, Señor, estoy bravo, Señor, tengo esto. Abrir el corazón a Dios y Dios seguramente va a responder. Ese mismo capítulo dice que ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. Por pequeña que sea tu situación, mi hermana querida que intercede por su hijo, mi hermano que acompaña a su esposa en este momento de oración, no piense que Dios no la va a tener en cuenta. Hay cosas que pensamos que, no, pero qué pena decírsela al Señor. Eso tan pequeñito. Pero saben, Dios está allí listo y dispuesto para atender esa necesidad. Hay diferentes formas para nosotros presentarle esas necesidades a Dios, para orar, para decírselas. Y voy a recordar por lo menos 3 maneras como tenemos para comunicarnos con nuestro Dios. La primera de ellas es la oración secreta. Es esa oración donde solo está usted y Dios, no más. Es la oración donde Natanael, escondido debajo de la higuera, hacía, y era orar. Eso era lo que hacía, oraba al Señor. Por eso el Señor le dice, un israelita eh, convencido, un hombre que realmente daba ejemplo,
no estaba Natanael metido debajo de este árbol, de esa higuera, haciendo nada, allá o chateando, jugando parqués, no. ¿Saben? Natanael estaba orando, pidiendo poder ver al Mesías. El más grande anhelo de un israelita verdadero era tener ese encuentro con el Mesías, que llegara el Mesías, que lo pudieran ver, y el Mesías se le aparece. En esa oración secreta de usted y Dios, tal vez el primer pedido que debe hacerse es eso: Señor, yo te quiero conocer. Probémoslo en esa oración, seguramente en voz alta. Una de las maneras que tenemos para orar muy didáctica es cuando repetimos y cuando hablamos en voz alta, porque no solamente lo estamos leyendo, no solamente lo estamos diciendo o pensando, sino que también lo estamos escuchando. Así es que cuando nos encerremos, cuando estemos solos, no temamos hablar en voz alta. Ya Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, pero ¿saben? Nuestra mente va a recibirlo también a través de nuestro oído. Una buena combinación para que nosotros hagamos esa oración secreta es combinarla con el estudio de la Biblia. Hermanos, si usted quiere saber el método que tiene Dios para que sus hijos sean transformados, es a través del estudio de la Biblia. Es la mejor manera. Ustedes lo han sabido, que el estudio transforma. Nosotros oramos mucho porque nuestros hijos tengan la oportunidad de cambiar el mundo. Y uno de nuestros eslogan como universitarios adventistas, cuando les hablamos a sus hijos, es cambiar el mundo uno a la vez, en el eslogan de los universitarios. Y saben que el anhelo más grande es que nuestros hijos puedan cumplir con su misión aquí en la tierra. Y la mejor manera es a través del estudio de la Biblia. Si ellos hacen de la Biblia lo más importante en su vida, el manual, la fórmula, ellos van a estar seguros, porque la sabiduría de lo alto, en su estudio como ingenieros, como arquitectos, con lo que sea, estos muchachos se van a convertir en personas especiales, convencidas en el plan de Dios. En medio de esa oración secreta, puedes manejar dos elementos fundamentales. Uno, que es el agradecimiento por las promesas. Cada vez que nosotros leamos una promesa allí en la Biblia, démosle gracias a Dios. Y son tantas, hermanos, son miles de promesas que nosotros tenemos para reclamar. Y cada vez que la leamos, démosle gracias a Dios. Pero también vamos a encontrar órdenes, amonestaciones directas de parte de Dios. En esos momentos, pidamos ayuda, porque hay retos grandes que Dios nos está proponiendo. Como Abraham le decía, bueno, anda delante de mí y sé perfecto. Y dice, oye, Señor, eso es muy duro, eso está como muy difícil. Bueno, pide ayuda, que precisamente para eso es la oración. Ese elemento interesante de la oración, de en qué consiste, me lo demostró mi hija hace algún tiempo atrás, estando muy pequeñita, que mientras yo estaba en mi oficina, aquí en la casa, concentrado en trabajos, abre la puerta así pacífico y le digo, hija, ¿qué necesitas? Y cuando ya simplemente yo le hablo, ya le he dado una puerta abierta para que se acerque. Y ella se acerca y dice, no, nada, solo yo quería estar contigo. ¿Saben que eso es la oración? Querer estar con Dios, querer estar cerca de Él, estar en sus brazos. Qué bueno que cuando busquemos a Dios, no solamente es por un pedido, Señor, necesito algo tuyo. Qué bueno que esta madrugada con Jesús, esta vigilia, no sea solamente porque necesitamos algo, sino porque queremos estar con Jesús, queremos estar con nuestro Padre Celestial. La oración de Martín Lutero era bien interesante, una de las tantas oraciones de Martín Lutero. La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Eso no es fácil. Si tengo a mi hijo en un lecho de dolor, si tengo a mi padre enfermo en una situación, siempre voy a estar diciendo, Señor, por favor, sánalo,
devuélvemelo, entrégamelo. Pero hermano, por favor, incluyamos en esa oración la frase que se haga su santa y divina voluntad. ¿Saben que con eso nosotros podemos descansar de que Dios responderá de acuerdo a su voluntad? Y Dios es sabio. Y en eso nosotros no nos vamos a equivocar de dejarle el problema a Dios y Dios va a responder. Quiero invitarles a que tengamos una manera didáctica en nuestras oraciones. Y una manera didáctica es hacer unas tarjeticas divididas en 3 segmentos. La primera de ellas es mi pedido, yo, qué es lo que yo necesito. Y como decíamos inicialmente, hablarle sinceramente a Dios. Y en esa parte puedo decir, Señor, ayúdame a mejorar mis hábitos de estudio, si soy un estudiante. Señor, ayúdame a cambiar mi temperamento, dame más paciencia para poder atender mejor a mi hijo. Señor, ayúdame a crecer en mis momentos devocionales personales. Son pedidos personales, son míos. Señor, ayúdame en mi salud. Tú sabes que tengo este problema de salud y los escribo. ¿Listo? Número 2, en esa tarjetica vas a tener otro espacio y es interceder por otras personas. Que nuestras oraciones no sean egoístas, de orar solamente por mí y por mis necesidades. Vamos a orar también por otras personas. Miren que aquí en el chat empiezan a aparecer pedidos por decenas. Cuando nos reunimos el sábado en la iglesia, encontramos pedidos en cantidades. Y yo pienso que como nunca, a través de estas iglesias virtuales, donde tenemos la oportunidad de encontrarnos con hermanos de Bogotá, de Bucaramanga, de Carmen de Bolívar, de Barranca Bermeja, de tantos lugares del país, de Medellín, uno se encuentra que somos una sola iglesia y que hay muchos pedidos. Mire que uno ora hasta por los hermanos de la India, sin conocerlos. Uno ora por los hermanos de Haití, ¿sí? Cuando fueron secuestrados hace unas semanas atrás. Uno ora por hermanos de tantos lugares que no conoce, pero intercede. Qué bonito poder interceder por otras personas. Y de corazón, Señor, oramos por tal motivo, oramos por esta situación. Orar por mi vecina, orar por mi hermano, orar por mi vecino, por una situación por la cual él está pasando, interceder. Entonces, número 1, mis necesidades. Número 2, interceder por otros. Pero en esa tarjetica, oremos también por las respuestas que Dios ya nos ha dado. Eso nos va a llevar a la convicción de que Dios sí responde, de que podemos creer en el poder de la oración. Dios respondió y dio el dinero para poder matricular a mis hijos a principio de año. Señor, gracias. Y voy a escribir y voy a responder por qué estoy agradeciendo. Señor, gracias por el programa misionero de mi iglesia, porque ha dado resultado y por las 20 preciosas almas que fueron bautizadas en la semana de oración anterior. Señor, gracias porque me diste trabajo y estoy feliz con mi trabajo. Señor, gracias porque respondiste la oración de acuerdo a la necesidad que estaba pidiendo. Ahí vamos a encontrar 3 segmentos fundamentales, no le olviden: pedir por mis necesidades, interceder por otros y escribir las respuestas que Dios ha dado y agradecer por ello. Un segundo tipo de oración en la cual yo puedo involucrarme es la oración mental. Leo del libro Ministerio de Curación, página 408, oración mental. Dice: cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. ¿Sabe qué quiere decir esto? Hermanos, que podemos estar conectados constantemente en una vida de oración y comunión con mi Dios. No tiene que ser una oración siempre de rodillas, no tiene que ser siempre una oración donde yo abra mi Biblia y tenga un rato de canto y demás, no. Puedo ir yo en el Transmetro, en el Transmilenio, en el Metrocable, en lo que sea, en la ciudad donde esté, y yo puedo ir mirando las demás personas, puedo ir orando por la situación de este país, puedo acordarme por las peticiones que hay, puedo abrir mi libreta y hacer una oración, como esté. Reitero, no necesariamente tiene que ser de rodillas.
Aquí lo que está diciendo Elena de White es que yo puedo andar, puedo estar ocupado en el trabajo y tener la costumbre de conversar con el Salvador. Porque, ¿qué decíamos inicialmente? Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Dice allí en esa misma página, elévese el corazón de continuo en silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento. Y mire lo que dice esa última frasecita, sea cada respiración una oración. Eso, hermanos, nos va a dar a nosotros una seguridad, y es que estamos conectados con Dios. Eso nos va a dar una tranquilidad de que Dios está a mi lado y de que más fácilmente puedo yo tener mis manos unidas a las manos de Dios y no me va a dejar equivocar. Hermana, mientras usted prepara sus alimentos, usted puede estar intercediendo por sus hijos donde quiera que estén. Y yo sé que las esposas lo hacen, porque mi esposa está preparando los alimentos, ¡ay! Y da un suspiro y dice, Señor, protégelo donde esté. Yo sé que está orando por el hijo, yo sé que está intercediendo por él. Y por eso es que esas espaguetis o ese gluten con piña que nos encanta, o esas berenjenas al horno y una cantidad de cosas ricas que ella prepara, quedan deliciosas, porque no lo hace con amargura, ¿sí? Sino que lo hace con felicidad, lo hace dependiendo de Dios. Y es un estilo de vida constante. Cuando uno va viajando y va escuchando música cristiana, es preparando un ambiente de oración, ¿sí? Y eso nos conecta mucho con las cosas que nosotros diariamente hacemos, ¿ok? Y un último estilo de oración tiene que ver con las oraciones en público, ¿ok? Y ya que estamos en público, y yo sé que vamos a orar y constantemente nos piden, hermanos, oremos, déjenme leerlos lo que dice Testimonios, tomo 4, página 70. Ya vimos oraciones secretas, oraciones mentales, pero también hay oraciones en público. Y mire lo que dice Elena de White. Sus oraciones son largas y mecánicas. Cansan a los ángeles y a la gente que los escucha. Las oraciones públicas deben ser cortas y directas. Déjense las largas y cansadoras peticiones para la cámara privada, si alguno las tiene que ofrecer. Dejemos al Espíritu de Dios entrar en nuestro corazón y Él apartará toda árida formalidad. Ojo, hermanos, cuando nos inviten a orar públicamente, si usted quiere orar largo, hágalo privado, ahí en su cámara secreta, en su cámara privadita. Es buen interceder con oraciones largas y uno puede pasar 5, 10, 20 minutos, media hora. Si usted puede pasar una hora de oración, hágalo, excelente. Y usted lo puede combinar con estudio, con oración, con cantos. Eso es necesario hacerlo. Pero cuando nos piden que oremos públicamente, oremos por los motivos que nos pidieron. Intercesión, intercedamos. Agradecimiento, agradezca. Una apertura. Mire, estas oraciones han sido bonitas, que son compartidas cuando Piedad terminó orando, cuando la hermana María Antonia, cuando la hermana Cristina, y la hermana que dice Didier, se le cogió el celular al hijo. Todo esto es bonito, ¿no? Porque se intercede y se ora específicamente por un asunto. No son oraciones largas ni cansadoras. Qué bueno cuando se hacen cadenas de oración. Y es hacer la oración algo interesante, en realidad lo que debe ser. Cierro ya mi parte para que entremos en un ejercicio que vamos a hacer con mi esposa, de recordar esas madres que intercedieron por sus hijos, leyendo una frasecita de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 100. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios, como si habláramos con un amigo, si mantenemos constantemente y delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen agradecimiento y alabanza. Eso nos va a dar, dice aquí, una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. ¿Sí? Una frescura perdurable. Miren que hay momentos difíciles y aquí entro yo en un motivo de oración personal que nos ha tenido en algo muy difícil.
Piedad contaba que estuvieron orando por nosotros. Muchas gracias por esos grupos que ustedes manejan. El COVID llegó a nuestra casa, nos afectó, me afectó a mí. Fueron 3, 4 días de noches difíciles. Fue en las noches que eso se presentó. Pero mi esposa pasó por esto 3 semanas y fue duro, hermanos. Eso del COVID no es cuento, eso es purita verdad. Cuidémonos, si a usted no le ha llegado a la casa. Y ahí es donde uno ve que la esposa ahí, Señor, cuídala. Y yo la tocaba, amor, ¿cómo estás? Amor, deme signos de que está ahí y no se me va a ir. Y uno empieza a interceder. Y el Señor respondió y gracias a Dios podemos decir que eso está superado. Pero hermanos, mi hermano mayor, que está en Armenia, se llama César Alberto Buitrago, ya lleva más de una semana pasando por esa situación de COVID. Y ayer fue internado en el hospital allá en Armenia y está muy delicado. Y estamos sufriendo, hermano, estamos llorando por él, porque mi hermano fue adventista de niño y se alejó. Y ahora nosotros nos dolemos no solamente por su condición física, sino por su situación espiritual. Y oramos por él. Y yo le digo, hermano, dependa de Dios. Yo tengo cientos de personas orando por usted, pero Dios no va a hacer algo que usted no quiere o no cree. Y eso es duro, ¿no? Y eso nos conmueve como hermanos que somos. Pero cuando doblamos rodillas y entregamos eso en las manos de Dios, es que uno se puede otra vez como levantar y decir, bueno, Señor, aquí lo ponemos en tus manos de amor, después de haber llorado, haber clamado y demás. Entonces, es muy cierto lo que el Señor reveló a través de su sierva, que cuando uno entrega esas situaciones en las manos de Dios, el Señor con seguridad va a responder. El Señor con seguridad nos va a dar esa frescura, dice allí. Así es que vamos a ver y vamos a recordar esas madres que oraron por sus hijos. Mi vida, hablemos de ellas. Así es, amor. Recordaremos sucesos importantes en la vida de cada una de ellas que las convirtieron en mujeres de oración. Vamos a empezar hablando de Sara. Todos conocemos la historia que está en Génesis 11:30, donde sabemos que no podía quedar embarazada, que no tenía hijos, y esto causó un dolor en ambos, en su esposo y en ella. En el capítulo 15 de Génesis, cuando la palabra de Dios vino a Abraham, él contestó, pero ¿qué podrá darme, Señor, si no me has concedido un heredero? Se preguntaba él. Pero Dios le dice, mira las estrellas del cielo, porque así de vasta será tu descendencia. Sara esperó, ellos esperaron 15 largos años antes de que el Señor renovara esa promesa en ellos y 10 años más antes de que le cumpliera a ellos, a Sara, dándole un hijo a Isaac. Oró 10 años, amor, me parece muchísimo tiempo. Su fe nunca flaqueó. Pero algo importante aquí dice que probablemente Sara, perdón, no hubiera ganado por esperar, porque incluso ella se rió cuando supo que estaba embarazada. Pero Dios nos ama profundamente y las promesas de Dios no dependieron del nivel de fe de Sara. Dios cumplió con sus promesas de acuerdo al plan que Dios tenía para Abraham y para ella. Dice que Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez, dice el versículo 5 y 7. ¿Podemos imaginar tanto tiempo para recibir una bendición? Sí. Conozco de personas que han orado por muchísimos años por su hijo, por la conversión de su esposo, y su fe no ha flaqueado. Pero también conozco de otras personas que han orado por mucho tiempo y dejaron de hacerlo, desfallecieron. Así que en este momento, la historia de Sara nos impulsa y nos anima a ser fortalecidos en que no debemos flaquear, que nuestra fe cada día debe ser más fuerte y debemos fortalecernos en el Señor para seguir orando por nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros familiares que no se han convertido. Tal vez hay en este grupo una hermana que lleva orando años por la conversión de su esposo. Tal vez llevas muchos años orando por que ese hijo vuelva. Hermano, no te desanimes.
Dios te está viendo, Dios conoce esa necesidad. Y el ejemplo de Sara es algo muy claro y evidente de cómo Dios responde en su tiempo y en su momento. Y un elemento fundamental, hermana, tú que estás orando por la conversión de tu esposo, no es que le des doctrina todos los días y gallina y conviértase pagano, usted es un zángano y tal. No, no, hermano, no haga eso. Dé buen testimonio, ¿sí? Dé buen testimonio que ese esposo va a decir en el momento, oye, yo quiero ser como mi esposa, yo quiero entregar mi vida también como mi esposa realmente lo ha hecho. En el mismo marco de la historia de Sara, allí en Génesis, encontramos a su sierva, ¿sí? A Agar. Y usted va a decir, ¿qué podemos decir nosotros de Agar? Si esa señora se le acostó con el marido, ¿sí? Cuando hablamos de eso con mi esposa decía, oye, amor, eso yo creo que era como muy duro, ¿no? Pero miren hasta dónde llegó el Sara querer ayudarle a Dios, ¿sí? Y cuando nosotros nos metemos en los planes de Dios y se los queremos cambiar de su estilo, cometemos errores. Fue un error. Eso fue una situación muy, muy común, donde realmente Sara intervino en los planes de Dios, pero ese no era el plan de Dios exactamente. Agar fue una esclava egipcia, recordemos que ella era egipcia, era la sirvienta personal de Sara, tenían muchos sirvientes, recordemos que Abraham era un hombre muy rico. Miren que las riquezas no solucionan nuestros problemas. Abraham y Sara tenían un vacío muy grande, y es que no tenían un hijo. Esta mujer, que no dependía de sí misma, en realidad, le dio a Sara una alegría. Entre comillas, la alegría era de darle un hijo, ¿sí? Pero la convirtió en esposa de Abraham de alguna manera, porque si iba a tener un hijo es porque iba a darle la oportunidad de estar con su esposo. Aunque después de que cuando ya Agar queda embarazada, ya Sara siente celos, maltrata a Agar, pero Agar tuvo que partir hacia su tierra natal. Y allí en el camino, ustedes recuerdan la historia en Génesis 21, dice que se encuentra con el ángel de Dios, ¿sí? El mismo ángel de Dios se aparece y le dice, mira, Agar, no te preocupes, que yo estaré contigo, ha sido la promesa de Dios. Ese hijo no se va a morir. Ismael será también el padre de una gran descendencia, una numerosa descendencia. Ustedes recuerdan que de allí aparecen las dos grandes naciones rivales, ¿sí? De las cuales todavía hay una terrible rivalidad entre los israelitas y los ismaelitas. De ahí viene esta situación de un hijo de una sierva y del hijo de la señora de la casa. Ellos fueron enviados al desierto por Abraham. Y mire, qué pena, pero ya no los podemos tener más aquí en casa, aunque tenía todos los derechos porque era hijo legítimo de Abraham. Y por eso Dios le dijo, mire, mándelo para que no haya problemas aquí en casa, pero sepa que yo voy a proteger a esa señora y a ese muchacho. Y dice el versículo 20 de Génesis 21, que Dios estaba con el muchacho, que creció, que habitó en el desierto y se hizo arquero. No es que hubiera entrado a un equipo de fútbol, arquero era de arcos, se hizo cazador. Y Agar pensó que había escapado finalmente de momentos de miseria, pero Dios le pidió que regresara y ella obedeció y Dios la bendijo a ella y grandemente bendijo también a Ismael. Vemos en Agar una mujer que se sostuvo, que pasó por un momento angustioso cuando se acabó el agua y estando allí debajo de un arbolito, dejó a su hijo y se alejó para no verlo morir. Tremenda situación la de esa mamá, ¿no? Ver a su hijo agonizante, pero allí es donde Dios interviene, porque ella clama al Dios de Israel, Dios que había conocido en la casa de Abraham. Una madre que ora por sus hijos es una madre que también obtiene respuesta. Amén, así es. La historia de Rebeca nos muestra una mujer de fe.
Recordemos que ella le obedeció a Dios cuando los sirvientes de Israel le contaron sobre el hombre que quería casarse con ella. En Génesis 25 dice que cuando Rebeca se embarazó podía sentir que los bebés se peleaban dentro de su vientre y ella le preguntó a Dios que por qué le estaba pasando eso. Él le dijo, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Recordemos que en esa época los mayores jamás servían a a los menores y el primogénito heredaba lo mejor de todas las cosas que había. Que era sobre todo la bendición. La bendición, la primogenitura. Pero resulta que cuando ya Isaac estaba viejo y era de edad pues avanzada, le dijo a Esaú que fuera a cazar y que preparara una comida especial porque quería darle su bendición. Pero resulta que Rebeca, al escuchar esto, le dijo a Jacob, le armó el plan a su otro hijo para que le preparara a Isaac para que le preparara a Isaac el alimento antes que fuera Esaú a hacerlo. Entonces Jacob no estaba seguro de quererlo engañar porque él sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, su madre le dice, hijo mío, deja que tu maldición caiga sobre mí y solo ve y haz lo que te mando. Ve y tráeme lo que te pido. Creo que podemos asumir que Rebeca se acordó de lo que le dijo el Señor años atrás durante su embarazo, ¿cierto? Rebeca decidió engañar para seguir la promesa de Dios y de esa manera los planes de Dios fueron hechos como se había dicho. Tiempo después, su hijo Jacob discutiría con Dios y le daría su nuevo nombre, que era Israel. Interesante la historia de Rebeca, amor, porque muchísimas nuestros hijos y debemos asumirlos. Así que por amor también nos adelantamos a muchas cosas y debemos esperar que los tiempos de Dios son perfectos. Debemos esperar que Dios conteste nuestras oraciones y que se haga su voluntad. Ese afán de nosotros querer lo mejor para ellos, porque aunque nos equivocamos muchísimas veces, lo hacemos por amor a ellos. Sí, no sé cuántas veces, hermanas queridas, hermanos, ustedes se han equivocado por querer darle lo mejor a su hijo. Rebeca quería darle lo mejor a Jacob, y más que pensar que era porque era su hijo preferido, es porque Rebeca veía que en Esaú no encontraba las características para que de allí saliera una gran nación, el hijo de la promesa, que continuara con esa promesa de que Dios le había dado a Abraham, a su esposo Isaac, que ella había bien aceptado por fe. Recordemos esa historia, pero Rebeca quiso ayudar a Dios y se equivocó, ¿no? Como parte de ese engaño para recibir una promesa. Pero igual, mamás y papás, no dejemos nosotros de obrar por nuestros hijos. Hablemos de un par de damas más, un par de mujeres, hermanas, que pasaron por una difícil situación. Sigamos con la historia, ¿no? Ya cuando Jacob se fue de la casa y se fue huyendo, llegó a la tierra de un tío suyo, Labán, conocemos la historia, y allí se enamoró perdidamente de una de sus primas llamada Raquel. Se enamoró y trabajó por Raquel 7 años, recordemos eso, ¿no? 7 años, pero en pago de lo que había sido su vida de engaño, Labán, su suegro, lo engañó y en lugar de darle por esposa a su hija Raquel, le dio la mayor, a Lea, porque la costumbre era primero casar a la mayor. Recordemos que Lea le dio muchos hijos a Jacob, aunque era consciente de que Jacob no la amaba. El capítulo 30 de Génesis nos narra las luchas y las tretas de esas dos hermanas, cómo se peleaban a Jacob. Yo no sé, pero para mí ese capítulo me suena hasta chistoso, raro, increíble, hasta por las mandrágoras. Raquel le dijo, mire, acuéstese con mi esposo, pero déme mandrágoras, cosas raras. Y Dios le daba unos hijos a Lea, después a través de su sierva. Como Raquel no podía tener hijos, entonces le puso a su sierva Bila para que le diera hijos, le dio hijos, y eso fue un rollo, hermanos, terrible. ¿Qué encuentra uno de estas dos mujeres? Dos hermanas que tuvieron que convivir y compartir hasta su mismo marido.
Lo que es cierto es que Dios escuchó a Raquel. Dice el versículo 22, en el capítulo 30 de Génesis. Dice, entonces Dios se acordó de Raquel y la escuchó y le concedió hijos, 2 hijitos. El primero de ellos, José, que quiere decir, Señor, auméntame, dame más. Y después le dio otro, que fue Benjamín, que en su parto murió. Saben que a veces es natural que entre hermanos carnales se compitan o se tengan disgusto, pero ¿se imaginan ustedes compartir el mismo esposo? Con todo respeto de la cultura guayú, allá en la Guajira, cuando conocí un poquito de esto, conocí cómo varias mujeres comparten un mismo hombre. No es plan de Dios. La costumbre que Lea y Raquel habían tomado era de los pueblos paganos. Sin embargo, y a pesar de eso, cuando una mujer clama, Dios escucha, Dios escucha. La costumbre y el estilo machista que muchas veces algunos personajes de la Biblia asumieron, no es el plan de Dios, reitero. Las mujeres eran propiedad y simplemente eran para dar hijos, y si no daba hijos, no servía. Y ese era el dolor de Raquel. Clamó a Dios y Dios le respondió y le dio 2 hijos, José y Benjamín. Bueno, fueron 2 madres, mi vida, que compartieron el amor de un hombre, pero Dios escuchó a Raquel y le dio hijos, que ese era su más grande pedido. Tenaz. Bueno, seguimos, hermanos, hablando de una mujer muy especial dentro de todas las que hemos hablado y de todas las que tiene la Biblia, y es Jocabed. Recordamos que Jocabed fue la madre de Moisés. Recordemos un poquito de la historia, que el rey en ese tiempo mandó a matar a todos los niños que nacieran de las mujeres hebreas, y una mujer levita, Jocabed, dio a luz a su hijo. ¿Y qué le tocó hacer entonces en ese momento? Lo escondió durante 3 meses. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, dice, podemos ver cuando ya no pudo esconder al bebé Jocabed. Entonces, ¿qué hizo? Tomó la canastica, la organizó con juncos, le untó brea para que no se le entrara pues el agua, y lo acomodó allí. Pero resulta que su hija se quedó pendiente, y me imagino que ella se quedó orando muchísimo para que el Señor cuidara de ese bebé allí. Cuando la hija de la hermana de Moisés estaba pendiente de qué pasaba con su hijo, recordemos que llegó la hija del faraón, lo cogió, y ella inmediatamente fue y le dijo, tengo una persona que puede ayudarte a cuidar, una mujer hebrea, puede ayudarte a cuidar el niño. El Señor contestó una oración de poder ella estar ahí junto a su hijo durante toda la vida prácticamente. En el libro La Educación, en la página 61, habla de Jocabed como la mujer, como la maestra de Moisés. Dios había escuchado las oraciones de su madre, su fe fue premiada, con profunda gratitud emprendió la tarea que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura que él había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debía entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias muy fuertes que podrían apartarlo de Dios. Todo esto lo hizo más diligente y cuidadosa en la instrucción que en la de sus otros hijos. Trató de inculcarle la reverencia a Dios, el amor a la verdad y la justicia. Oró fervorosamente para que fuese preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la sensatez y el pecado de la idolatría, y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse a Dios y orar a ese Dios viviente, al único que podía oírlo y ayudarlo en toda la situación que se presentara. Queridos hermanos, lo importante es que nosotros podamos inculcarle en nuestros hijos una buena educación, ese temor a Dios, ese respeto por las cosas sagradas. Más adelante, si por alguna cosa, situaciones difíciles en la vida, como pasó Moisés, podría de pronto o pueden de pronto alejarse de Dios, Él siempre está ahí atento
a traerlos nuevamente. Orar por nuestros hijos nunca será en vano. Dios siempre está atento a nuestro clamor. Él escuchó desde un principio la plegaria porque el Señor cuidara de Moisés en ese momento y le dio la oportunidad de poder estar con él, de criarlo y de que fuera un buen hombre. Es que era una situación muy terrible saber que su hijo estaba amenazado de muerte, porque esa era la orden del faraón, matar a todos los niños. Pero Dios preservó su vida hasta donde pudo, lo guardó, lo escondió. Pero mire, después con todo el poder, la asistencia del reino, Jocabed pudo hacer lo más bonito que puede hacer una madre, y es darle la educación. Y fue la base para que Moisés se convirtiera en el caudillo, el libertador de Israel, gracias a esa educación y a ese Dios que conoció gracias a su mamá. Dice que Dios premió su fe. Me parece lindísima esa palabra, esa frase donde dice que Dios premió su fe. Eso mismo hace Dios con nosotros si cada día entregamos nuestros hijos en sus manos. Muy bien, vamos a hablar de las últimas 5 mujeres que nos quedan. Una de ellas es la mamá de Sansón. En Jueces capítulo 13 aparece la señora de Manoa. No da el nombre. No es importante el nombre, sino lo que hizo en realidad. Porque esta señora cumplió las reglas cabalmente como Dios se lo había dicho. Dice que un día se le apareció el ángel del Eterno. Le dice, mira, tú eres estéril, no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y le da una orden: no bebas vino ni sidra fermentada, ni comas cosa impura. Y le da el porqué: tú concebirás y darás a luz un hijo, y no subirás navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Ella va y le cuenta eso a su esposo, y le dice, mira, un varón de Dios vino, parece un ángel de Dios, y él dijo, ay, yo quiero verlo. No es que no crea, pero yo lo quiero ver, decía Manoa. Y entonces dice que se le apareció nuevamente, otra vez a la esposa. Aquí uno dice que el duro, el personaje principal después de Sansón, era Manoa, pero yo pienso que es la señora, porque el ángel siempre se le apareció a la esposa, y siempre le apareció a ella. Y estando ella en el campo, pues se le aparece, y entonces ella va rápidamente, dice, venga, mijo, apúrele, córrale, que se apareció otra vez el varón de Dios. Y entonces Manoa va rapidito, y va al campo, y le dice, ¿eres tú el que le habla? Sí, soy yo, soy yo. Y entonces Manoa le dice, bueno, cuando esto se cumpla, ¿qué norma de conducta tendrá que seguir el niño? Y él le dice, yo ya le dije a ella, ya le dije qué es lo que tenía que hacer. Tu esposa va a guardar todo lo que le dije, no va a comer nada que proceda de la vid, no va a beber vino, nada fermentado, ni cosa impura. Mira, aquí hay unos principios de salud muy importantes, padres, que nuestros hijos no van a ser mejores que nosotros. Si yo no quiero que mi hijo coma chucherías, que esté comiendo cosas impuras, cosa que un cristiano no debe estar comiendo, yo no las debo comer, ¿ok? Ni como madre teniendo en el vientre un hijito, ni después de que ya esté grande, para nada. Y entonces, Manoa le dice, bueno, te ruego que nos permitas prepararte una comidita. No, señores, yo, aunque usted me la prepare, yo no lo voy a comer. Esto es terrenal. Y ya, ¿y este ser viene de dónde? Entonces, del cielo. Pero dice que ofreciera un holocausto. El ángel se va y Manoa no lo vuelve a ver. Y entonces dice, hemos visto al mismo Dios. Vamos a morir, vamos a morir. Manoa era un hombre de Dios también. Pero la esposa le dice algo muy cierto. Dice, mire, si el Señor nos hubiera querido matar, no habría aceptado el holocausto, ni el presente, ni nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos hubiera anunciado todo lo que dijo. Así es que cálmese, mi hijo. Fue ella la que calmó al esposo. Imagínense, no él a ella, sino ella a él. Lo calmó y le dijo, mire, tranquilícese, que esto es un plan de Dios. Y así dice que la mujer tuvo un hijo, lo llamó Sansón, creció, el Señor lo bendijo, y la esposa de Manoa hizo fielmente lo que tenía que hacer. Se cuidó a él, cuidó a su hijo, hasta que el muchacho estuvo grandecito y ya hizo su voluntad. La esposa de Manoa es un fiel ejemplo de cómo las madres que interceden por sus hijos también deben seguir las reglas. Así es.
Bueno, el siguiente personaje es muy interesante porque se llama Noemí. Noemí, la suegra que compartió su fe. ¿Qué tal de suegra, amor? ¿Qué tal tú de suegra? Bien, muy bien. Me siento bendecida con la suegra que tengo Amén, vale, porque vale. es una mujer de oración, porque me quiere mucho y también porque está lejos. Pues sí, amén. La mía está más lejos todavía, por eso yo tengo una muy buena suegra. Bueno, recordemos un poquito sobre la historia de Noemí, su familia que escaparon de Moab, su tierra natal, por causa pues de la hambruna que había en esa tierra. Su esposo murió, quedaron sus dos hijos. Perdón, sus hijos su esposo murió y sus dos hijos se casaron con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. 10 años más tarde murieron sus dos hijos y quedaron sus dos esposas. Así que le digo a las nueras que ellas podían regresar a sus hogares, encontrar nuevos esposos, pero antes de irse lloraron inconsolablemente. Orfa se fue, pero quedó Ruth, que se negó a dejar sola a Noemí. Ella dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte porque a donde tú vayas iré yo. A donde tú mueres, moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Ruth aprendió de la fe de Noemí durante los tiempos difíciles y amargos. Creo que la muerte de su esposo terrible y la muerte de sus dos hijos, incomparable ese dolor que ella sintió. Nuevamente, recordemos que Ruth se casó con Boaz, quien convirtió en el nuevo esposo de Ruth. El Señor lo bendijo y una vez le dio un nuevo hijo cuando se casó. Por lo que las mujeres de la tierra de Noemí le dijeron, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel. En el capítulo 15 dice que Él restaure tu juventud y cuide tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Noemí tiene nuevamente un hijo y le pusieron por nombre Obed. Obed. Muy bien, él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Ese amor de Ruth por esa nuera es ejemplar, por esa suegra es ejemplar. Pienso que esa oración de Noemí por ella también, en el sufrimiento, viéndola sufrir por la muerte de su esposo, pero el Señor los bendijo, el Señor multiplicó sus vidas cada día. El testimonio de una suegra se ganó a su nuera. Y este ejemplo, hermanas queridas y hermanos también, es un ejemplo de las buenas relaciones que deben haber entre las familias políticas, ¿sí? Debemos amar a nuestras suegras. Suegras, hay que amar a las buenas nueras, ¿sí? Y interceder por ellas, por esas familias. Es un símbolo de la unidad que debe haber entre familias. Y yo sé que muchos también han sido ganados gracias al testimonio de esas buenas suegras. Muy bien, la antepenúltima mamá que oró y que intercedió, estamos hablando de Ana. Ana fue una madre que guardó su promesa. Ustedes recordarán que Ana estaba casada con un hombre que la amaba, el Cana, pero también tenía otra esposa. ¿Sí ven? Otra vez un ejemplo de cómo el pueblo de Israel tomaba actitudes de los pueblos paganos. No era el plan de Dios. Esa otra esposa se llamaba Penina y molestaba y provocaba a Ana, porque ella sí tenía hijos. Y entonces le pregunta por ahí en el versículo 8, después de que Ana lloraba, y Señor, si yo no tengo hijos, nada soy, de nada sirve. Y el Cana le dice algo, pero mija, ¿usted por qué está tan afligida? ¿Por qué llora tanto? ¿Y por qué no come? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y de una vez salta al versículo 9 y no dice qué le respondió Ana. Yo creo que Ana le dijo, pues no, usted no es mejor que 10 hijos, yo quiero un hijo. Y entonces dice que Ana, después de haber comido, va al templo y ahí el sacerdote Elí la ve clamando, orando, y su oración dice que era en voz, no se escuchaba, pero sí movía los labios. Y ella decía, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar todos los días de la vida y no va a pasar navaja sobre su cabeza. Elí se le acerca, recuerda, le dice, mujer, usted está borracha, ¿qué le pasa? Digiere tu vino.
no se respete, usted está en el templo, ¿qué hace aquí borracha? Y ella le dice, mire, mi señor, yo no estoy borracha, yo en realidad lo que estoy haciendo es clamando. Eso es la verdadera oración, mire, abrir el corazón y decirle, Señor, estoy en esta necesidad. Pero él le dice, mire, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue el pedido que has hecho. Ella regresa otra vez a casa, adora al Señor junto con el Cana se llega a su esposa, dice el versículo 19, y después de un tiempo nace el hermoso Samuelito, el gran profeta de Israel. Y lo llamó así porque dice, lo pedí al Eterno. Pero aquí viene lo duro, y es que Ana había prometido que cuando el niño fuera destetado, lo llevaría para siempre y lo dejaría en el templo. El Cana, por supuesto, estuvo de acuerdo, y después de que ya había sido destetado, estamos hablando de los 7 años más o menos, Samuel fue llevado al templo y fue entregado al sacerdote Eli. Y allí Ana hace una oración muy bonita, en cumplimiento a su promesa. Le dice, mi corazón se regocija, capítulo 2, en el Eterno, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Yo les invito a que se lean todo el capítulo, la oración de Ana. Ella reconoce lo grande y majestuoso que es el Señor, que cumple sus promesas, y por ende ella también cumplió una promesa. Amén, así es. Bueno, Elizabeth la encontramos como la madre que creyó en milagros. Ella estuvo casada con un sacerdote llamado Zacarías. En el libro de Lucas 1 dice que ambos, Elizabeth y Zacarías, eran justos delante de Dios y observaban todos sus mandatos. Elizabeth permaneció sin dar a luz, ya que ambos eran de edad muy avanzada. Pasaba lo mismo que nos pasó en la historia anterior, ¿no? De Ana. La gente pensaba que las mujeres que no podían dar a luz era a causa de que tenían algún pecado por allí guardado. Este tipo de crítica, de creencia, era difícil de sobrellevar porque, y especialmente para una dama esposa de un sacerdote. Cuando Zacarías estaba en el templo del Señor, se le acercó el ángel Gabriel y le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamará Juan. Tendrás gran gozo, alegría y muchos se alegrarán con su nacimiento. Pero Zacarías tuvo dudas y cuestionó, ¿cómo será posible que yo, que le haya dicho, posible que Dios le haya dicho por qué fue castigado sin poder hablar durante el embarazo de Elizabeth, quien por cierto estaba regocijada y alegría por la bendición que Dios le concedió, diciendo, qué bondadoso es el Señor. Exclamaba ella, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Recordemos que Zacarías se quedó mudo por haber dudado de Dios. Entonces, cuando María, la madre de Jesús, vino a visitar a Elizabeth, pues ella le contó muy emocionada que tenía un niño en su vientre y que se sentía feliz y gozosa. Cuando llegó la hora de dar la luz, Elizabeth le puso por nombre Juan. Recordemos que no hablaba, pero él lo escribió en un papelito. Cuando fueron los vecinos a contarle a Zacarías para confirmar el nacimiento de su bebé, él escribió Juan en el papel y en ese momento sus labios fueron abiertos y la voz regresó nuevamente. Todos se quedaron perplejos y se preguntaban qué llegaría a ser de este bebé cuando fuera un hombre, ya que su nacimiento fue milagroso. En el libro La Educación también encontramos algo muy interesante sobre ellos. Dice que un ángel vino del cielo y les habló y les dijo cómo educar y entrenar a su hijo a fin de trabajar en armonía con Dios para preparar un mensajero que anunciara su evangelio, la venida de Cristo. Ellos debían cooperar, dice, como padres debían cooperar fielmente con Dios para desarrollar tal carácter en Juan que lo capacitara para ser un obrero competente en la parte que Dios le había asignado. Juan era el hijo de la vejez, el niño del milagro, y los padres podrían haber razonado que el Señor tenía una obra especial para él y que Dios tenía algo maravilloso para sus vidas. Cuando hablamos de que un ángel vino del cielo y les enseñó cómo educar a sus hijos, eso mismo tenemos que hacer nosotros, orar a nuestro Dios si apenas va a crecer, si apenas lo tengo en mi vientre, si ya nació. Sencillamente, Señor, ¿cómo educarlo? Señor, ¿cómo hacer que mi hijo te alabe, te honre y crezca para tu honra y para tu gloria? Juan el Bautista
nació del resultado de ese milagro y llegó a ser el hombre con unas características que el mismo Jesús dijo, como ningún otro pisó la tierra y vino y preparó el camino del Señor. El último personaje del cual hablaremos es María, la mujer bendita entre las mujeres, la madre de Jesús, una virgen que fue prometida a un hombre llamado José. Recordemos la historia en San Lucas capítulo 1, está narrada que el ángel se le aparece y le dice: no tengas miedo, María, has hallado el favor del Señor, concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, y él será muy grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y lo que reconocemos de María es su aceptación. Nunca se negó, creyó en las promesas de Dios que serían cumplidas para él. Y un ángel también visita, por supuesto, a José, le ratifica, le apacigua las dudas, le dice: mire, no se preocupe, ese embarazo de María es un acto milagroso, viene en concepción por el Espíritu Santo. Y José entonces también obedece, buen esposo, toma a su esposa María, no consume el matrimonio, no fue consumado ese matrimonio hasta que después de que ella diera a luz. Viajaron a Belén, recordemos que van a un censo, que nace en un lugar supremamente humilde, un pesebre, pero todas esas cositas María las fue atesorando en su corazón. María cuidó a ese bebé, crió a Jesús, hizo el trabajo que le correspondía a una mujer israelita. El poder del Espíritu Santo obró a través de María para que Jesús recibiera la mejor educación. Recordemos que José murió, María quedó viuda, y el mismo Jesús se interesó en que María obtuviera un resguardo, que estuviera bien preocupados por ella, y se le encarga a su discípulo Juan. Ahí en el capítulo 19 de Juan, ya estando ahí en el lado, en la cruz, le dice: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Nunca estuviera desamparada. Una mujer viuda era una mujer desvalida y muy sola. Y en su lecho de muerte Jesús procuró también que María fuera bien cuidadita y estuviera allí en un buen lugar. Hermanos, María fue una mujer bendita entre las mujeres porque cumplió con su misión de ser una gran madre, una misión que toda mujer debe cumplir. Así es que bueno, hay muchos ejemplos y podríamos pasar todo el día, no solo una vigilia de 2 horitas, hablando de ejemplos de mujeres que intercedieron, que oraron, que se tuvieron una comunión con Dios muy grande y muy importante. Pero yo quiero hablar de una última mujer que no está registrada en la Biblia, pero que yo sí espero que esté registrada en el libro de la vida. Se llama Ángela María Willes. Amén. ¿Has intercedido, mamá, por uno de tus hijos? Sí, muchísimas veces, hermanos. Tenemos un hijo de 20 años y Elizabeth tiene 14, ya pronto cumplirá sus 15 años. Y por muchísimo, digamos que desde que nació, desde antes estamos orando por ellos. Nuestro hijo el año pasado, antepasado, se fue para Argentina a estudiar fisioterapia, pero resulta que el año pasado, perdón, este año ya tocaba el momento de irse a estudiar. Nosotros no queríamos que se fuera. Pablo Esteban estaba viviendo una situación muy difícil con una amiguita que tenía allá. Teníamos muchísimo miedo. ¿Y qué nos pusimos a hacer? A oraremos, Señor, y rogábamos y suplicábamos al cielo para que nos mostrara a nosotros qué hacer y que le mostrara al Señor: por favor, no queremos que nuestro hijo se vaya, tememos por lo que pueda pasar allá. Lo veíamos a él desenfocado, fuera de base, en otro mundo. Entonces, bueno, y a raíz de esta pandemia, pues la educación era virtual, entonces él podía quedarse, pero él estaba decidido a que se tenía que ir, que se tenía que ir, que se tenía que ir. Nosotros, bueno, Señor, dejamos en tus manos. Mi suegra oraba, la familia oraba: Señor, muéstrale a Pablito qué hacer, porque cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, ellos siempre piensan, o bueno, hablo de la edad en que están ellos, de que lo que queremos es formal, es decir: pero mamá, ¿por qué ustedes siempre están pensando lo malo, pero tal cosa, tal otra? No, hijos, siempre queremos servir para ti. Entonces dijimos: no le vamos a decir, no vamos a decir nosotros qué hacer,
Vamos a dejar que el Señor obre en esta situación. Y así fue, orando y orando, cuando ya se fue acercando el tiempo del viajar, y él hacía planes, me voy, tal cosa, y la maleta, y una cosa y la otra, cuando de repente lo llamaron de la universidad y le dijeron, Pablito, no, pues hay problemas para poder entrar al país, mira que solo están entrando a Argentina los que son ciudadanos y los que tienen, sí, los que tienen papeles pues para estar allí o han hecho permisos de trabajo, permisos de estudio. Pero resulta que el año pasado, por estar Pablo Esteban en cuarentena, pues no pudo hacer, ellos tienen que hacer 4 visitas al consulado y solamente hizo una. Ellos cerraron el consulado, así que no pudo. Pero no, esto no fue problema mío, eso fue problema de ellos. Bueno, la ley es la ley, hay que obedecerla. Entonces le dijeron, bueno, Pablito, no podemos recibirte acá, tendrás que estudiar nuevamente virtual, y bueno, fisioterapia virtual, decíamos nosotros, imagínate todo lo que implica, porque realmente desde el primer semestre él está en terapias, en laboratorios. Entonces dijimos, bueno, este año realmente pues que pare un poquito, tememos por lo que pueda pasar con Pablo Esteban cuando llegue allá, así que seguíamos orando, bueno, Señor, no se puede ir, ay, Señor, bueno, está bien, no hay entrada al país, la universidad también le dijo, no puedes regresar aquí sin tus papeles, o sea que también había otra luz allí, y bueno, se fueron dando las cosas, y nosotros decíamos, Señor, todo esto se está dando, pero él insiste, y aunque él sabía que no se podía ir, él decía, no, pero es que tiene que haber una manera, pues que tiene que haber una forma. Así que un día mi esposo estaba en una reunión y él entró pacífico. ¿Te puedo decir algo? Dijo, hijo, estoy ocupado. Dímelo y ahorita que termine, pues hablamos. Me dijo, me quiero ir para Vida Sana. Entonces, ¿en serio? Mi esposo abrió los ojos grandotes y entonces nosotros, cuando cerró yo lo escuché, yo, ay Señor, porque lo que le pedíamos a él era que él mismo tomara una decisión, que le mostrara en su corazón qué hacer, porque si uno les dice qué hacer, ellos no, y si uno lleva a un hijo a un lugar así, donde es vida sana y bueno, un estilo de vida diferente, él va a decir, no, es que me obligaron, es que vengo aquí, no se cumple realmente el propósito que Dios quiere para él. Así que terminó la reunión, nos sentamos y entonces dijo, papá, quiero ir a un vida sana, no me voy a ir para Argentina, quiero irme de voluntario, voy a ayudar en terapias, él toca piano, toca guitarra, bueno, entonces el Vida Sana es musical, está en Cali, es de un hermano pues de la iglesia, y entonces dijo, no, yo me quiero ir para allá, quiero estar allá, quiero dedicar mis talentos a Dios. Nosotros lloramos, nos pusimos muy felices porque la decisión la estaba tomando él. A raíz de eso han pasado ciertas cosas, hermanos, nuestros hijos caen y vuelven y se levantan. Pensamos que ya, aquí quedó todo y qué felicidad y qué alegría, pero no, cada vez hay un tropiezo, cada vez hay otro tropiezo. Pero sencillamente la oración nos fortalece cada día, amor, porque sentimos que si no fuera por eso, nosotros, no sé, qué sería de nosotros en nuestra angustia y nuestra ansiedad. Así que vimos la mano de Dios definitivamente ahí, Él está muy contento en ese lugar, está dedicando su vida, sus talentos, sus dones, así que agradecemos infinitamente a Dios porque escuchó nuestra oración, nuestra súplica, hermanos, era un ruego, era una súplica. Ellos a esa edad, ustedes saben que se enamoran y que su corazón se entrega totalmente, y bueno, eso es una locura porque empieza uno a vivir ciertas cosas complicadas en ellos. Sin embargo, está bien, gracias a Dios, y seguimos orando por él. Ellos caen y se levantan, caen y se levantan, caen y se levantan, pero lo importante es que así como Dios tiene ese amor para nosotros y nos perdona, a veces somos duros. Esta semana le pasó una situación muy difícil a él y a nosotros, llorábamos demasiado y pues tantas cosas, y mi suegra decía, por favor, prolóngale la misericordia a él. Mira que Dios así nos perdona a nosotros. Él tiene compasión de nosotros. Haz lo mismo con tu hijo. Y es verdad. Así como Dios tiene compasión de nosotros, perdona nuestras faltas, debemos hacerlo con nuestros hijos con firmeza, ¿no? Con dureza, pero con ese amor que Dios pone en nuestro corazón. La historia no ha terminado, pero puedo decirle aquí entre nosotros 152 que hace 8 días ya lleva soltero, habiendo terminado con esa niña por la cual nosotros estábamos orando que esa relación no se diera.
Uno sufre por esas cosas, hermano, por las relaciones sentimentales de los hijos, pero por pequeño que parezca el caso, pongámoslo en las manos de Dios porque yo sé que trasciende. Amén. Hermana Didier, gracias. Hermana María Antonia, gracias por este ministerio. Les felicito de corazón. Y estamos aquí para apoyarles y nos unimos también en la oración que ustedes hacen hoy. Gracias por la oportunidad de compartir nuestro testimonio de vida, por compartir estas enseñanzas de la Biblia. Y hermanos, hay muchos ejemplos en los cuales encontramos que Dios responde cuando nosotros clamamos de corazón y con fe, amén, como lo hacen las madres que en la Biblia quedaron registrados sus casos. Amén. ¿Van a decir algo o oro de una vez? Creo que le cerraron los micrófonos a todo el mundo. Está bien. Pastor, bueno. Pues muchas gracias. Puede terminar, si quiere, con la oración. Luego sigue nuestra hermana Patricia para darle cierre a esta reunión. Muchas gracias. Oremos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque a esta hora de la mañana, iniciando este día, tenemos la oportunidad de conectarnos con más de un centenar de hermanos de diferentes lugares del país, que como nosotros, padres, intercedemos por nuestros hijos. Hoy hemos estudiado el poder que tienen las madres que oran. Lo hemos visto registrado en tu palabra, Señor, y queremos seguir esos ejemplos. Este es un mes maravilloso, un mes donde, aunque para muchos comercialmente, con regalos y cosas, se festeja lo que es la influencia de una madre, nosotros, Señor, queremos recordar que en tu palabra las madres quedaron registradas como seres de gran influencia en sus hijos, en sus nueras y también en el pueblo que Dios progresó, que tú, Señor, diste la oportunidad para cumplir con su objetivo en esta tierra. Madres que oran, madres que doblan rodillas, madres que imperfectas, Señor, se entregaron a ti y quisieron cumplir con tu voluntad. Es por eso, Señor, que pedimos que asimismo nos haga sensibles a esas grandes necesidades, que compartamos nuestros motivos de oración, que busquemos grupos de oración, que intercedamos por otros, que agradezcamos por las respuestas y que sobre todo clamemos, Señor, por nuestra vida espiritual. Hoy sobremanera clamamos por nuestros hijos. Pido, Dios, de manera especial por Pablo Esteban, nuestro hijo mayor que tiene inmensas necesidades, que tiene sueños, que tiene ilusiones, que hoy día sirve allí en Vida Sana como voluntario. Que tú, Señor, depares un futuro para él, que puedas poner en él el deseo de tu corazón de convertirle en un profesional cristiano a tu servicio. De igual manera intercedo por Elizabeth, mi pequeña, que tiene necesidades inmensas de salud, que tiene grandes sueños también, inmensos sueños, que desde ya te sirve, oh Dios, con un corazoncito sincero. Bendícenos como padres, pero asimismo, Señor, bendice a los cientos de hermanos que se conectan a esta hora, que junto con sus familias interceden por sus necesidades, que agradecen, Señor, y reconocen tu poder en respuesta a las oraciones que ya has dado. Te queremos, Señor, entender tu voluntad y poner nuestras necesidades en tus manos de amor. Gracias por este espacio de oración, por los líderes que llevan a este momento en el país, un momento especial de oración. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.